Proyecto El Cruce presenta Una Vuelta a la Plaza, un podcast sobre contingencia local y regional, producido desde la comuna de Graneros, región de O'Higgins. Hola, soy Pablo Rojas y en este podcast me reúno con personalidades de distintas áreas para conversar sobre contingencia y también aprender sobre lo que hacen, lo que sueñan y, por supuesto, lo que piensan. En este capítulo invitamos a Loreto Flores para conversar sobre gestión de residuos, reciclaje y otros temas relevantes en materia medioambiental para Graneros. Loreto Flores Pinto ejerce como profesora de Educación General Básica en el Colegio Tuniche. Es granerina, con un magíster en Innovación Curricular y Evaluación. Además, es técnico en Agricultura Ecológica con diplomados en Gestión Ambiental y Cambio Climático. Hace 10 años se dedica profesionalmente al reciclaje e imparte talleres de educación ambiental a través de su consultora denominada Salvar Nuestro Hoy. Asimismo, participa activamente en Fundación Loica, siendo una de sus creadoras. En los últimos años se ha convertido en una activista medioambiental de nuestra comuna, llegando a presidir el Comité Ambiental y la Brigada Ecológica de Graneros. Loreto, te damos las gracias por estar en nuestro tercer episodio del podcast Una Vuelta a la Plaza, en donde especialmente te hemos invitado para que podamos conversar sobre gestión de residuos, reciclaje y las 3 R's que se hablan dentro de un mundo moderno, el mundo ecológico, y fundamentalmente queremos aprender de ti en torno a este tema. Bueno, antes de partir, me gustaría hacerte una pregunta que se la hemos hecho a todos los invitados, pero que un poco abre la conversación. Si yo te nombro la palabra graneros, ¿qué es lo que primero se te viene a ti a la mente? Oportunidad. Es lo primero que se me ocurre al escuchar Graneros. Encuentro que es un territorio maravilloso, exquisito, y siempre sentí que es una tremenda oportunidad de crecimiento, de turismo, de amor, de gente super power, de resiliencia, de un pasado vivo. Así es que Granero a mí me pasa eso. Es defensa del territorio, es verde también. Estuve un tiempo fuera. Cuando me casé con mi primer esposo, me fui a San Francisco, que igual era un pueblo que yo visitaba mucho, pero mi corazón siempre estaba acá. Y después, bueno, cuando ese proyecto no resultó, me vine de vuelta y feliz con todo acá en Granero. Me he sentido muy de vuelta con mi tierra, muy compenetrada nuevamente con mi territorio, conociéndolo de nuevo, que ha sido muy interesante para mí ahora ver con ojos de una mujer que conoce ya más el territorio, que entiende las luchas que el territorio tiene que vivir y que además ahora es más protagonista también de la defensa de lo que es el medio ambiente. Estoy en el lugar perfecto, en el momento ideal para seguir adelante con la preservación de nuestros maravillosos graneros. Loreto, y tú, la vuelta que tú mencionas, ¿hace cuántos años fue? ¿Hace cuánto retornaste a Granero? Ya retorné a Granero en el 2005 y estuve 10 años fuera. Loreto, y tú eres una mujer, como tú mencionas, que ahora está con la bandera de lucha del medio ambiente, ¿verdad? De la defensa del territorio. ¿Siempre lo has tenido desde pequeña o es últimamente? Yo creo que esta lucha la entendí, la comprendí hace, yo creo que por lo menos 30 años atrás, 40 años atrás. De hecho, en una ocasión en el campo de mi abuelita ahí en San Vicente me caí a un pozo. Pero dice mi abuela que cuando me encontraron yo no estaba llorando, no nada, así estaba como vinando los ranitas, los sapitos que saltaban alrededor mío y estaba como feliz de la vida. Aparte, afortunadamente no era tan profundo y caí bien, que no me lastimé los pies ni nada. Entonces mi abuela siempre se ríe, esta cabra es cabra de cerro, me decía. Después, ya más grande, me daba cuenta y todo esto se va a la basura, qué terrible, ¿y por qué? Sentía, pero pucha, ¿cómo es posible que esto pase? Y de a poquito me di cuenta de que habían lugares de reciclaje en Rancagua que yo no conocía, y eso fue ya 20 años atrás. Y empecé a ir a mirarlos, a observarlos, qué es lo que se podía hacer, qué es lo que podían llevar, cómo lo hacía, porque yo en ese minuto no tenía vehículo. Y mi papá como que no se prestaba mucho, no, que te va a prestar el auto que no es de basura, no. Entonces, bueno, empecé a investigar, empecé a observar otros países, ya la internet estaba más amigable, tú ya tenías un computador. Entonces me empecé a dar cuenta que había todo un mundo
de reducción de residuos sólidos. Y que la palabra basura en muchas partes estaba obsoleta y acá en Chile se seguía usando todavía. Que eran residuos sólidos que se podían clasificar. Y que habían, lo que tú mencionaste, las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Sobre eso lo que te quería preguntar era, ¿qué son las 3R? Porque la hemos escuchado en la publicidad, ¿verdad? En los productos ahora, en los etiquetados, siempre vemos que vienen el tema de las 3R, pero ¿qué son? ¿De qué se componen? Para un poquito entender desde lo básico de qué se trata el reciclaje en realidad. Bueno, no sé si tú has visto el triángulo, que es un triángulo verde. Típico que aparece en los productos. Ya, y esos son los 3 puntos que apuntan las 3 R's, como dices tú. Y eso está detrás de un principio básico de la reducción de residuos, que es la economía circular. Porque en la economía lineal se produce el producto, viene desde la planta, se consume, se utiliza y se elimina. Es lo que hacemos eso la mayoría de la gente. Claro, en las eso, casas, eso es lo lineal. Entonces, la economía circular, desde donde producen el producto, se utiliza, se produce, se compra el producto y después vuelve a una planta donde puede tener otra vida. Entonces, ahí viene el reciclaje. ¿Me entiendes? Entonces, nuevamente va a la planta nuevamente y nace el producto otra vez. ¿Y las 3 R's de qué se componen? ¿Qué significan? Claro, está primero reducir. Reducir, ya. Que yo diría que es más esencial que reciclar. ¿Por qué? Porque es reducir tu consumo. Es, por ejemplo, en vez de comprar botellas desechables, utilizar botellas reutilizables. Prepara tus propias cosas. Ten una bolsita que te haga la abuelita, la mamá, o que la hagan en clase de tecnología. Con esa bolsita anda a comprar, porque las bolsas duran 5 minutos y la bolsa ya no te sirve más. Entonces, reducir. Primero que todo, reduce. Sé consciente en el minuto de adquirir tus productos. Sobre todo las bebidas. Yo nunca he entendido las bebidas desechables. Sí, perfectamente existe la bebida retornable, pero te da esta otra alternativa de tener una bebida desechable, y eso vemos que se amontonan por kilo y kilo y la cantidad, el tiempo, o sea, la botella de plástico es más o menos 500 años antes de que la naturaleza la pueda absorber. 500 años, imagínate. El vidrio, 4000 años. Entonces, la cantidad de tiempo que están en la naturaleza, los microplásticos, es horrorosa. Bueno, te voy a explicar eso enseguida. Primero es reducir, que es obviamente bajar la cantidad de tu consumo. Después viene reutilizar, que es todo lo que tú puedas utilizar nuevamente, por favor, hazlo. Si tu niño tiene juguetes, regálalos. Si ya dejaste ropa de usar, no la elimines. Trata de hacer una feria de intercambio de ropa con los vecinos, o dónala a hogares, lo que esté mejor. Incluso lo que esté manchado o roto, utilízalo en la casa para limpiar tus muebles. Si lo puedes lavar y volver a ocupar. Eso sería reutilizar. Y el reciclaje, que es el otro punto de las 3 R's, igual es complicado porque utiliza muchísima agua para el producto. Entonces es donde ya van a disposición final los elementos. Por ejemplo, los plásticos, las botellas, como tú mencionabas, que después se construyen esas plantas, las chipean el plástico y después elaboran, por ejemplo, los clamshell, que es donde tú tienes la uvita, el sushi, ¿me entiendes? Los cuchuflí, en fin. Esos envases lo preparan con ese tipo de plástico. El cartón, por ejemplo, se usa para la toalla Nova, el confort. Y el cartón se elimina en toneladas. Y así, pues el fierro, ponte tú, lo transforman en otros materiales de construcción. Hasta el Plumavit últimamente se está usando, pero son lugares muy específicos. El caucho también, que es de los neumáticos, que es un material sumamente resistente en el tiempo. Yo creo que el primer neumático que se creó todavía está intacto, no le ha pasado nada en la naturaleza. Entonces, el reciclaje debería ser la última opción y evitar el consumismo excesivo en el que estamos envueltos en la sociedad hoy en día. Consumimos medios de comunicación, consumimos cosas, y es un tema como para no observar nuestra propia vida, creo yo. Entonces, volver a lo natural. Loreto, en Chile igual yo lo que he investigado se ha avanzado un poco, o quizás más lento de lo que quisiéramos, pero hay algún avance en este aspecto. Por ejemplo, últimamente, hace algunos años, salió la ley de las bolsas plásticas, ponte tú, que ya no se utilizan, y empezaron a salir estas bolsas que son reutilizables. Ahora últimamente también tenemos una nueva ley, la ley REP, que es la ley Responsabilidad Extendida del Productor, donde se les dijo a las empresas o productores de ciertos productos que no era solo producir lo que vendían, sino que también tienen que hacerse cargo de dónde termina el envase de ese producto.
estuve leyendo un poco esta ley REP es aplicable especialmente a, por ejemplo, productores de aceites de motor, productores de bebidas de plásticas, pilas, etcétera. Bueno, lamentablemente nuestro país también es un país muy legalista, que tenemos que esperar la ley para comenzar a hacer los cambios. No nos cuesta mucho hacer los cambios sin un papel escrito, pero esas leyes apuntan en la dirección correcta, ¿consideras tú? Mira, qué buena pregunta. Sí, la verdad tenemos un Ministerio del Medio Ambiente del 2010, pues ya tenemos 14 años de un ministerio y un decreto del Ministerio de Medio Ambiente, una ley de medio ambiente desde el 95. Entonces, son leyes que están hace mucho rato, pero que siempre han estado como a la voluntad de los gobernantes y que en Vox Populi como que no se ocupan realmente como debiésemos. Sin embargo, sí, están estas leyes que dices tú, que a lo mejor sí es cierto, las empresas deberían hacerse responsables y de alguna medida lo hacen, pero si tú observas Granero no tenemos ningún lugar de acopio de estos elementos. Porque la ley de responsabilidad extendida del productor debería ser esa. Yo sé de muy pocas empresas, por ejemplo, que producen computadores y que se llevan el antiguo si tú compras uno nuevo. O de colchones, por ejemplo, que tú compras un colchón y se llevan el anterior. No sé, yo conozco una empresa que hace eso. Pero no se estaría aplicando entonces. Exacto, exactamente. Estaría siendo letra muerta. Exactamente. Lo que pasa es que es muy a la buena voluntad de los empresarios, lamentablemente. Estamos muy a merced de la buena voluntad de los empresarios. Porque Chile tiene buenas intenciones, pero yo creo que los ministerios han fallado rotundamente en educar ambientalmente a Chile. Yo creo que ese es un tema en el que estamos al debe. Ese es un buen punto el que tú mencionas, porque siento yo que, como siempre se dice, recicla, reduce, reutiliza, pero es difícil, o sea, no es como naturalmente hacerlo, porque Exacto. Hay todo un procedimiento para hacer las cosas, para reciclar de manera correcta también, no es como llegar y hacerlo, entonces un poquito faltaría eso como la educación, pues esa parte. Indiscutiblemente. Para comenzar a reciclar, primero hay que saber entenderlo y después cómo hacerlo. Absolutamente, ¿no? Sí, porque seguimos llamando basura a todo, cuando debiésemos llamarlo residuos sólidos, que hay que clasificar, que hay que limpiar. Entonces, mientras no cambiemos ese tipo de concepto, vamos a seguir existiendo como en esta ignorancia que tenemos de lo que pasa alrededor. De hecho, el punto limpio lo conoces tú, lo conozco yo, 10 personas más, y no hay más gente. Y el tema de la educación ambiental, desde los colegios ya estamos al debe, pues desde el Ministerio de Educación ya estamos al debe. Porque yo que soy profesora, que veo los programas de estudio, claro, ahora aparece la educación ambiental en los programas de estudio, pero ¿qué profesor se hace cargo de eso? Por ejemplo, la profesora de ciencia ya estudió biología, física, química. Entonces ella tendría que tomar el currículum y ver el programa que aparece ahí, los contenidos, los objetivos y mezclarlos, pero ¿en qué tiempo también? Pues si igual el currículum a uno le ocupa mucho tiempo y el ministerio además te exige objetivos logrados, pasar todos los objetivos que aparecen en el currículum nacional. Entonces ahí hay un tema de voluntades, de tiempos, hay un tema de ganas, un tema de incorporar a toda la familia para aprender. Pero claro, porque muchas veces el niño con estas nuevas ideas de reciclar, que en el colegio dijeron era importante reducir, reutilizar, pero quizás los papás o los hermanos mayores no están en la misma sintonía. Exactamente. Entonces también va a ser llega a ser como una lucha del niño frente a su familia. Entonces, como tú dices, envolver también a su círculo en esto es importante. Es súper potente la fuerza que tienen los niños. Yo que he tenido oportunidad de trabajar con niños mucho tiempo y he hecho talleres de educación ambiental con niños de prekinder y kinder, entienden muy bien el concepto y a ellos les da mucha pena si van a un río, van a un lago y lo ven todo sucio. Les molesta un montón. Nosotros con los niños en el colegio Villa La Compañía, que tuve la oportunidad de trabajar allá, estuvimos 2 años y hice un taller de educación ambiental maravilloso porque todas las autoridades del colegio me apoyaron, fue un trabajo muy bonito que se hizo y los niños estaban felices, la verdad. Teníamos un punto limpio que funcionaba súper bien, algunos recicladores nos apoyaban, algunas cosas las sacaba yo y los niños haciendo un jardín, trayendo plantitas, haciendo compost con los niños, imagínate, súper chiquititos y metidos ahí en la tierra, en el abono de vaca.
Y los niños lo entendieron súper bien. Entendieron que así ya no había tantos gases de efecto invernadero, que esa basura, como le llamaban, no se iba a contaminar con otras cosas y que se iba a ir a un buen lugar. ¿Sabías tú que el plástico se importa a Chile? ¿Lo pudiste creer? Lo encuentro horroroso. Se compran containers a China para plástico que acá nos falta. Y acá se bota una cantidad de plástico horrorosa. Porque la gente, del 100% de basura que tú produces, el 50% es reciclable. Y del 50% que te queda, el 25% es orgánico. Entonces al final tú eliminarías un 25%. Si es que, porque igual hay algunos artículos... Orgánico, ese concepto. ¿Qué es el concepto orgánico? Lo orgánico es todo el residuo de tu cocina, pero que no ha sido procesado. Por ejemplo, la lechuguita que se puso negrita, la cáscara del tomate, las cáscaras del, por ejemplo, el melón, la sandía. Todo eso es orgánico. Eso es natural, digamos el desecho como que es de natural, de la fruta y de las verduras. Exactamente. Y eso tú lo combinas con abono, por ejemplo, de vaca o de caballo. Y eso se mezcla y eso te produce un abono natural, el compost que yo le llamo yo. Y ese compost te sirve para nutrir todas tus plantas, tu suelo. Y es un nutriente absolutamente natural que no tiene ningún químico, no tiene ningún aditivo que vaya a dañarte ni a ti ni a tu familia. Ese es otro concepto importante, el compostaje. El compostaje, el vermicompostaje, también absolutamente. Para reducirlo. Pero principalmente los niños tienen ese concepto en su cabeza de no contaminar, de no dejar cosas que no corresponden. Y de varios colegios que se han hecho responsables también me llaman con mi consultora, Salvar Nuestro Hoy, vamos y sacamos toneladas de cartón, de papel. Loreto, bien sabemos que tú eres una activista también en nuestra comuna del tema medioambiental, participas en el comité de medio ambiente en la Brigada Ecológica, en Fundación Loica, claro, en Salvar Nuestro Hoy. Eres una recicladora de base y además y siempre propende a la organización. Absolutamente. Eso es algo que es muy difícil de encontrar. Bueno, se encuentra en personas activistas de tomo y lomo, que hay varias en nuestra comuna en distintos temas, pero tú estás especializado en temas medioambientales. Un poco contar a la gente que lo que denominamos basura, como tú dices, nosotros la sacamos acá, no sé, por los martes, los viernes, o sea, y los sábados, pero eso no desaparece de manera automática, pues eso va a parar en algún lado. Y la gente tiene que también enterarse que esa basura que nosotros sacamos va a parar a un vertedero, a un relleno sanitario. En nuestro país hay 42 rellenos sanitarios activos y acá en nuestra región hay uno que se llama Colihue La Yesca. Fue el primer relleno sanitario construido en Chile y está desde el año 96, pero tiene su vida útil, está proyectada para que termine ya en 2027, entonces quedan poquitos años para que ese vertedero siga activo. Y tenemos un dato que es triste en realidad, que Granero es la quinta comuna de las 17 municipios que vota en ese vertedero, en La Yesca. Está en el quinto lugar de los municipios que más votan basura anualmente. Graneros vota 13,7 mil toneladas anualmente de basura en ese vertedero. De los países de Chile, uno de los que más también bota basura en los rellenos sanitarios, y el 50 al 70% son desechos orgánicos. ¿Por qué doy todo este preámbulo? Es para preguntarte de cómo lo estamos haciendo, cómo consideras tú que cómo lo estamos haciendo a nivel comunal. Y no solo la gente, sino cómo lo están gestionando nuestras autoridades, porque ahora en marzo del 2025 se va a hacer una nueva licitación en nuestro municipio, donde se va a contratar a una nueva empresa para que retire la basura domiciliaria. Pero esa basura va a seguir yendo a parar a relleno sanitario. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros en temas de puntos limpios? ¿Y cómo estamos gestionando, crees tú, los residuos sólidos en nuestra comuna? Potente. La verdad es que durante la administración anterior creo que se trabajó muy poco y muy mal en lo que tiene que ver con los residuos. Porque imagínate, somos la quinta comuna que más produce residuos. Me parece un triste título, porque, bueno, como te dije en un principio, para mí Gran era una oportunidad. Aparte que tenemos tanto campo, entonces el compostaje debiese ser un plus en la mayoría de las familias. Bueno, esta cifra reafirma lo que tú dices, es una oportunidad para ¿no? comenzar a reducir nuestra huella. Exactamente, indiscutible. Bueno, como te decía, en la administración anterior poco y nada se hizo, las organizaciones ambientales fuimos muy poco visibilizadas y tuvimos muchos problemas, yo te digo, primera fuente,
Tengo mucha fe en esta nueva organización, en esta nueva administración. ¿Ustedes como comité han tenido algún acercamiento con la nueva autoridad? No, nada todavía. No se le ha convocado. Pero sabemos que ya pedimos como Fundación Loica, que es una de las organizaciones donde yo participo, pedimos ya audiencia como para ver el tema de la preservación de los cerros, que tú sabes que el cordón de Cantillana es un cordón enorme, que está muy contaminado. ¿Cuál es el cordón de Cantillana? Toda esta parte, la higuera, los todo lo que romeros, vemos desde claro. aquí, desde el valle, lo que vemos los cerros hacia la costa. Exactamente, esto llega hasta Santiago. Los cerros están sumamente contaminados y si no fuera, lamentablemente, que hay una parte que pertenece mucho a privados, estaría peor. Porque al menos los privados como tienen sus partes selladas, entonces no es tanta la gente que sube y esas partes están más limpias. Y así pues tú subes a los romeros también, entonces... Es por lo que hablábamos de antes, la educación ambiental es fundamental y hay que empezar en las juntas de vecinos, hay que hacerlo en los colegios, hay que hacerlo en las empresas para poder empezar a clasificar y reducir todo esto que pasa. Porque Graneros tiene, como tú bien dices, la oportunidad, siendo un lugar tan semi-rural, hay mucho campo, entonces hay muchas posibilidades de tener compostaje orgánico. Muchas posibilidades. Y no es difícil de hacer. El tema es como tener el espacio para ir permitiendo que la tierra se compacte con los residuos, los gusanitos hagan lo suyo, hay que mojar, hay que dar vuelta, y eso en 3 a 4 a 5 meses. En este tiempo, en 3 meses, ya tienes un saco de tierra compostada. Yo creo que lo que tú mencionas, la actividad quizás no es tan compleja, pero hay algo anterior a eso que puede ser muy complejo, que es la organización vecinal. Eso yo creo que al final es el gran desafío, es cómo tú juntas a varias personas, haces que se motiven todas y que concerten para un objetivo. ¿Tú parece que participaste cuando hicimos la compostera? Estuve muy al tanto cuando hicieron una en Villa Los Lagos, parece que hicieron sí. una. Hicieron como una compostera comunitaria. Sí, no sé, ¿al día de hoy sigue activa? La verdad desconozco si es que sigue activa, pero hicimos un taller de educación ambiental, llevamos a los vecinos al cerrito, hicimos como muchas cosas ahí con ellos y finalmente hicimos la compostera comunal. Y funcionó, bueno, mientras una de nuestras compañeras vivió ahí, funcionaba. Pero después es el otro desafío, que perdure el tiempo. Exactamente. Porque, claro, una actividad... De hecho, como comité ambiental también levantamos un bosque urbano en la Villa Alejandro Goich, pero también tuvimos muchos problemas con la gestión, con la administración anterior, nos trataron súper mal, así es que dejamos los árboles, los plantamos y ahí ellos se hicieron cargo y ahora está todo eso botado. Ahora, igual también, volviendo al concepto de oportunidad, sabemos que Marcelo Miñañir, el actual alcalde, también participaba en su momento del comité medioambiental. Entonces es una persona que tiene conciencia y sensibilidad respecto al tema. Entonces también se esperaría que este tema también pueda tomar relevancia dentro de esta administración de los 4 años que vienen. Indiscutible, si yo lo conocí al actual alcalde en el comité ambiental comunal, pues él era el presidente. Y hicimos muchas campañas de limpieza, hicimos campañas de educación ambiental, hicimos talleres y fuimos a limpiar al cerro inclusive en un par de ocasiones, así que fue un trabajo bien bonito y él siempre ha llevado el estandarte de la educación ambiental en su corazón, así es que por eso tengo mucha fe en que esta administración en ese sentido va a permitir que las organizaciones comunitarias que trabajan en el lado medioambiental puedan desarrollar sus proyectos y puedan realizar todas las metas que se han planteado para el año 2025. De hecho, ya partimos, ahora que te contaba, que estaba en una campaña de reciclaje en la Villa Las Mercedes con el apoyo de la Junta de Vecinos, la tesorera, la Alexandra Cordero y el presidente Jorge González, toda la ayuda posible, transmitieron el flyer, así que llegó mucha gente, fue una campaña bien bonita y todos esos residuos van a tener un destino final, no van a ir a parar a vertedero, entonces eso ya es maravilloso. Loreto, tú también eres una recicladora de base. Sí, también. Y participas de una agrupación. Claro. ¿Qué son los recicladores de base? Ah, qué buena pregunta. Es un oficio muy bonito. Un reciclador base es aquella persona que reduce y recicla, reutiliza y recicla elementos sólidos, residuos sólidos no peligrosos. Por ejemplo, nos dedicamos a recoger el vidrio, el cartón, el plástico. Por ejemplo, cuando los contenedores están llenos,
la gente sigue dejando cosas alrededor. Entonces la idea por ejemplo, de Héctor, él saca el vidrio de los contenedores. Es un poco lo que llamábamos, mira, quizás son adelantados a su época, los cartoneros, ¿se acuerdan? Sí, pues los cartoneros, grandes, los primeros cartoneros, todos los reciclables de viejitos, no, yo los amo. Grandes los cartoneros de nuestra zona, claro, yo los veía también y dije yo, estos viejitos, claro, y eran unos aventajados, unos adelantados. Adelantados. Claro, entonces eso hacemos ahora con los ¿Y chiquillos. eso lo hacen en Granero solamente? ¿O la compañía? No, pues en Rancagua también, van a Rancagua. Sí, pues de hecho nosotros vamos a dejar una planta que es de uno de los recicladores nuestros, que es Marcelo, que se llama Economía Circular, justamente la planta, y él recibe el plástico, el vidrio, el cartón, la bolsa. Entonces todo lo llevamos para allá. O por ejemplo, yo hago reciclaje domiciliario. Entonces la gente me contacta, yo envío mis posts a las redes y la gente me llama y agendamos el retiro y yo voy a buscar sus residuos, que tienen que estar limpios, por supuesto, porque también ahí hay un tema, porque mucha gente de repente tira todo tal cual está. Y eso contamina. Y eso contamina, aparte que es un peligro para uno que recoge también. Nosotros no somos recolectores de basura. Somos recicladores. Eso quiere decir que vamos a sacar y vamos a reducir lo que está de los elementos que se pueden clasificar y volver a utilizar. ¿Y los otros integrantes de esta comunidad de recicladores base Sí. son de Graneros también? Sí, de todos lados. Sí, somos todos de acá de Granero. Ah, ya. Sí, somos Pero todos se mueven en distintas comunas, digamos. Bueno, sí, pues los chiquillos tienen que subsistir, entonces se mueven para todos lados, pero sí, somos de acá de Granero. Julio, que se encarga del tema de los plásticos, Hugo, que recoge cartón y plástico también y un poco de todo. Alberto, que ahora se fue a Talca, que él hacía el papel, los libros. Y Héctor, que se dedica a los vidrios. Y yo que saco un poco de todo, porque como Marcelo tiene la planta allá en Rancagua, entonces me facilita a mí llevar. Pero por ejemplo, lo que él no recibe, que eso, por ejemplo, el plástico número 5, por ejemplo, o el número 4, no lo reciben de repente en ningún lado. Pues entonces, ¿qué son números? ¿Dónde los encuentras? están en el triangulito, en los artículos, hay un triángulo que está como las 3R, así que se parece, y ahí aparece un número. En cada envase, por ejemplo, las leches deben tener Claro, su propio número. por ejemplo, la botella de cloro abajo dice 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso es un plástico duro. Y eso se recicla. O, por ejemplo, el PET, que tiene el número 1, que ese es PET transparente. Y hay que juntar, por ejemplo, cada producto, hay que juntar los números. En ejemplo, lo posible, los sí, cinco para que te sea más fácil a ti ir a reciclar si tú vas, por ejemplo, a Rancagua. O, por ejemplo, si le entregas a un reciclador base. En el caso que tú me contrates a mí, tú me llamas y Lore, sabes que tengo varias cositas. Ojalá que esté todo limpio, ojalá separado, ideal, y yo lo retiro. Yeah. Pero lo que no reciclan, por ejemplo, en economía circular es el número 5, que son las bolsas de plástico de galletas, ponte tú. Economía Circular es una empresa. Es una empresa que es de acopio. Yeah. Y de ahí esa empresa, por ejemplo, acopia, no sé, pues 2 toneladas de cartón y las van a dejar a Coronel, que en Coronel está una planta donde recién reutilizan el cartón, imagínate. Allá está la planta, o sea, para... nos queda bien lejos a Sí, nosotros. claro, el vidrio se va a Berilia, Rengo, sino a Santiago, el aluminio y así, se va para muchas partes. Eso también nos falta acá en la zona. Nos falta una planta donde reciban el material y ellos mismos construyan y elaboren productos. ¿Y ustedes van a los domicilios? ¿Esto es Yo, un servicio? no, ya. eso solo No yo, todos. solo Ya. yo, no. Algunos otros recicladores de base tienen puntos limpios, por ejemplo. Por ¿verdad? ejemplo, el Héctor recicla, él hace una tremenda labor porque anda en la calle. Y si lo llaman también va, por supuesto, pero él, por ejemplo, limpia cuando ya el contenedor está lleno y las personas siguen dejando residuos, lamentablemente. Estas son las campanas verdes las que vemos en campanas, las sí, las calles. de Cris Toro, porque las de Coaniquem las retiraron Toro, todas. Yo veo cada vez, vemos poco igual, poco contenedor, antes Sí, veíamos más. es que estaban Se las de anima. Coaniquem, pero por un vacío legal Coaniquem los tuvo que sacar. Porque igual como esa es una entrada de dinero y las fundaciones no pueden tener ese tipo de entradas de dinero, lamentablemente. Que ahí son vacíos legales, creo yo. Y existe posibilidad de ir aumentando los puntos porque... Es que eso sería ideal, pues de hecho Sí. eso estamos Vemos, hablando... siempre están como atochados. Sí. Los pocos que hay están llenos de botellas. Exacto. Y la gente cuando ya ve mucha botella, después empiezan las maderas, los colchones. Ay, y sí. se termina generando en torno al punto limpio un centro de no, ya escombros un punto casi. sucio, claro. Es que de hecho en algún minuto durante el año antes pasado, creo, con la oficina de medio ambiente que trabajábamos bien, a pesar de todos los problemas que te comentaba,
logramos identificar 72 puntos de basurales clandestinos. 72 puntos, es horroroso para una comuna tan chica. Inclusive al lado de una iglesia, al lado de un jardín infantil, y lo encuentro espantoso. Yo también estoy muy en contra de estos basurales ilegales, pero a la gente también tenemos que darle una alternativa. Entonces, también estoy de acuerdo contigo. ¿Qué puede hacer la gente que hizo un trabajo en su casa, por ejemplo, tuvo que sacar unos cementos, unos bloques, o tiene un colchón malo, o una lavadora mala? ¿Qué es lo que debiese hacer la gente? Mira, lo que yo haría como gestora de residuos ambientales, primero, ver qué empresas pueden reciclar este tipo de productos y tener, por ejemplo, un día en el mes, por decirte algún día en el mes en que la empresa haga un retiro o que ponga un contenedor. Y hoy día vamos a retirar todo, por ejemplo, el 1 de febrero vamos a retirar todos los colchones que estén en mal uso o en desuso, tráiganlo, no sé, ponemos el contenedor en la plaza, por decirte algo. La administración anterior tenía una empresa, hizo una licitación en donde una empresa instalaba en ciertos barrios los cachureos. Claro, como el contenedor de los cachureos. Pero no me consta dónde vayan a parar esos residuos. Me imagino que deben parar en los mismos vertederos. Yo también pienso lo mismo. No sé si con eso porque se mira, gestiona. Yo cuando leí eso, supuestamente eran los recicladores base los que iban a separar los residuos que estaban en ese contenedor. Pero yo con los chiquillos conversé y me dijeron que nunca jamás ellos los llamaron para hacer esa separación. Pero esa iniciativa es buena porque es excelente, pero que se haga con responsabilidad. Porque tú a la persona en la esquina de su casa tú le das la posibilidad de ir a botar, de ir a dejar todo lo que tenga en desuso y que sean esta basura en volumen grande, claro, lavadora y cosas en desuso. Ahora, porque mira, disculpa, hay empresas, por ejemplo, Amenki en Rancagua, que reciben computadores en masa, pero hay que pagarles. Claro. Ellos reciben porque ellos desarman, es un temazo. Es que es difícil partir así. A mí un día me invitó a mirar y es un trabajo de chino el que él hace. Pero amerita en realidad, igual que hay una empresa en San Francisco que recibe los neumáticos, pero también hay que pagarle. Y ellos piden, no sé, por lucas por kilo. Imagínate un neumático de auto, pesa ¿cuánto? 3, 4 kilos uno solo. Entonces es difícil partir de así que la gente tenga que ir a pagar para reciclar. Es que es mucho trabajo. Yo lo entiendo trabajo. y a lo mejor lo merece, pero pensemos como política pública. Exacto, como política pública. Tú partir implementando una política donde la gente tenga que pagar por hacer algo que antes le salía más fácil llegar y botar la basura. Exacto. Yo creo que es partir de manera errada. Sí, yo creo que un lugar de acopio. De residuos sería ideal. Y con una persona o personas que trabajen ahí, porque si no te lo vayan a llenar de basura. Eso lo habíamos conversado aquí también. Sí, lo habían con conversado. Chicas, sí, lo habíamos conversado que es una cosa es tener un punto limpio y la otra es mantener un punto limpio, porque la gente generalmente, las personas que no conocemos cómo funciona esto, vamos a llegar con... Y botamos cualquier cosa. Claro, es decir, que yo quiero reciclar, pero todo esto. Ya. Y ahí no sabe... Le echaste los polotos que quedaron de se contaminó todo. Se me mojaron estos cuadernos en el cuarto y va todo con hongos. Entonces es importante que una persona esté permanentemente diciendo, exactamente, esto se hace así y esto no puede botarse. Bueno, te devuelvo esto, eso sí se puede. Es que por eso... Y va alguien, como tú dices, que esté permanentemente en ese punto. Y que sepa. Aquí había un punto en el parque, por ejemplo. Hubo en la estación. Pero estaba los solo. Puntos limpios, los puntos limpios. Sí, pues no funcionaron. Esas casetas no funcionaron. Porque estaban solos. Entonces la gente va... de hecho, quemaron un punto limpio. Mira, nosotros trabajamos con los 2 puntos de limpios que existen todavía, que están ahora en el recinto estadio. Ahí está. Entonces nosotros los retiramos. Entonces los pasábamos limpiando semana por medio o todas las semanas. Entonces ya no se hacía el problema que había antes. Ya no se juntaba basura, pero igual nos encontramos con cada cosa. El punto es que si hay un lugar de acopio en Graneros, tiene que ser con gente que sepa del tema, con recicladores base, por supuesto. Y si los puntos limpios se van a instalar, nosotros como agrupación nos hacemos cargo igual que la vez anterior. Pero hay que buscar lugares estratégicos donde no esté el peligro que los vayan a quemar o que los vayan a vandalizar. Y los puntos limpios, sí, yo soy siempre de la idea de acercar lo más que se pueda a la gente la alternativa para una solución. Sí, por ejemplo, totalmente. Tampoco siento que funcionaría si vamos a tener 1 o 2 puntos limpios, uno en la plaza y uno acá en el parque, porque la gente, ¿cómo lo haría una persona que vive
En la Capricornio. O en la higuera. Claro, o en la higuera. Imagínate en la higuera, o allá en los Traer romeros. todas sus cosas. Pero mira, los tiene romeros, que- la Junta de Vecinos muy pro, un saludo para ellos. Son muy pro y tienen su punto limpio ahí. ¿Y qué ahí le retiran? ¿Sí ustedes? les retiran? Ya, perfecto. Sí. No sé quién en realidad, porque yo le pregunté a la vecina y me dijo, no, si nos retiran. La verdad no le pregunté quién. No sé si alguno de los chiquillos, no lo tengo idea, ojalá así sea. Y tienen un punto limpio perfecto, precioso, bien pintadito, bien iluminado. Y van todos los vecinos de allá de los romeros. Y ellos se organizaron. En la higuera igual haría falta, porque en la higuera vive mucha gente y mucha gente adulta ya, adulto mayor. O por ejemplo, ahora que ha crecido tanto Graneros, pues hay tantas villas para allá, Doña Elvira, San Benito, la que son las Catalina, San Benito, para allá para San Ramón. En fin, hay muchos lugares y donde hace falta. Claro, entonces aquí hay que ponerse de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos institucionalmente? ¿Cómo institucionalizamos el tema de la reducción, el reciclaje y todo desde el municipio con los actores relevantes como las organizaciones recicladores de las base, agrupaciones ¿verdad? medioambientales? Yo creo que hay que hacer un trabajo muy organizado, muy en común y que haya más personas que se dediquen al reciclaje también. Y Yo que creo sea que hay mucha accesible gente, también para la claro, gente. hay mucha gente que le interesa también. Yo conozco a unas mamitas que van a los centros de madre que hacen muchos tejidos con bolsa, imagínate. Entonces realzar también a la persona que es artesana y que trabaja, porque ahí ya está reduciendo de una manera increíble y reutilizando el material. Ahora te quiero llevar a otro tema que está relacionado, pero no es lo mismo, que es los gases de efecto invernadero. Una de las cosas que me olvidé mencionar es que los rellenos sanitarios, aparte de traer malos olores, de ser un problema que ninguna comuna lo quiere obviamente en su ser vecino de un relleno sanitario, otra de las cosas que producen estos rellenos son metano. Es un gas que es muy nocivo para el medio ambiente porque se mantiene mucho rato en la atmósfera. Y eso es lo que va creando un efecto invernadero en donde el calor entra a través de los rayos solares, pero no puede salir. Y eso es lo que estamos viendo a nivel mundial, que nuestro planeta se está calentando cada vez más, ¿verdad? Ahí estamos en el cambio climático. El cambio climático. Exactamente. Y una forma de contrarrestar los gases de efecto invernadero es plantando más árboles, porque son los que se alimentan de todos estos gases y nos devuelven a la atmósfera a través de oxígeno. ¿Cómo ves nuestra comuna el tema de la cantidad de árboles, la gestión de los árboles en los cerros, en nuestro mismo plano urbano? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Hay poco árbol nativo cuando debiesen haber muchos más. El árbol nativo, sobre todo el quillay, el peumo, ponte tú, el natre, que le llaman, mal llamado natre, pero es natre, igual es ácido. Son árboles que son nativos y que el boldo, por ejemplo, consumen mucho carbono. Pero yo creo que habría que hacer un plan de reforestación absolutamente, y con nativo. El quillay, por ejemplo, que es muy rápido, pero llenaron las calles con otro tipo de árboles, por ejemplo el plátano oriental o el crespón, que no son árboles nativos, que sí son ornamentales, son hermosos, pero la cantidad de CO2 que absorben es menor al árbol nativo que está totalmente adaptado para esta zona. En los últimos años han nacido nuevas plazas. La última que recuerdo es la Plaza de los Corazones, que le llaman, que ahí está en la estación, que ahora está bien botadita. Pero ustedes como comité, cuando se están construyendo una nueva plaza, ¿a ustedes se les hace una consulta o se les hizo en su momento decir qué árboles podemos plantar? ¿Ustedes participaron de alguna forma? Porque las nuevas plazas son nuevos árboles también. Entonces ahí es clave qué tipo de árbol vamos a plantar. Indiscutiblemente. La certificación SCAM de los municipios tiene que ver con su nivel de compromiso con el medio ambiente. Y por la certificación SCAM nace el Comité Ambiental Comunal. Y la municipalidad es el organismo asesor. ¿Y cuándo nace? ¿En qué año el comité? Acá en Granero estaba funcionando como del 2016, creo, porque yo ingresé en el 2020. Por el tema, como te digo, de la certificación ambiental, que ahora Granero está en nivel básico nuevamente, porque se perdió la certificación. Cuando nosotros ingresamos hicimos un proyecto, porque el SCAM te da un dinero para el comité ambiental. Y trabajamos ahí en la Plaza Alejandro Goich. Y ahí, como te dije, que tuvimos cero apoyo, no sé, nos trató súper mal, compramos una cantidad de árboles, hicimos varias acciones. Y lo que uno hace es mirar el territorio primero que todo y consultarlo con los ingenieros medioambientales, que eran parte en ese minuto del comité,
para elegir el mejor diseño para la plaza y obviamente aportar con los nativos que nos otorguen mayor limpieza de suelo, porque hay árboles nativos, por ejemplo, que además te nutren el suelo y lo limpian. A diferencia de un arce, por ejemplo, que es un árbol que no es nativo. Claro, por ejemplo, hay árboles endémicos y hay árboles nativos. El árbol endémico es el que se da solamente en este territorio. Ya. Pero el árbol nativo es propio de esta zona, pero pueden haber, no sé, pues en Estados Unidos puede que haya algunas zonas que haya en Quillay. Ah, ya. ¿Me entiendes tú? Pero el árbol nativo está acostumbrado a este calor, a este frío o a esta inclemencia del clima, a este tipo de suelo, porque hay suelos que son suelos francos, hay suelos que son ácidos, ¿me entiendes tú? Hay suelos que son arcillosos, entonces los suelos son distintos y el árbol nativo se adapta perfectamente a esas condiciones. Entonces a nosotros nos sirven árboles nativos y árboles endémicos. Claro. Porque le hacen bien al territorio, le hacen bien a la flora que lo rodea, a la fauna que lo rodea. Exactamente. Aparte que abajo, no sé si tú sabías, Pablito, pero por ejemplo un árbol que mide, no sé, por 2 metros, sus raíces no son de 2 metros, son 6 metros de raíz. Y esa conexión es una red, porque con la micorriza y el honguito va creciendo abajo. Entonces los árboles se comunican, se nutren, conversan entre ellos. Aunque te parezca un poco como un poco de ciencia ficción, oye, hay una ecopsicología de los árboles conversan entre ellos, los árboles sienten, incluso sacrifican sus ramas cuando sienten que están en peligro, sacrifican algunas ramas para salvar el árbol. Sí, el último estudio que vi es que algunos científicos se empezaron a preguntar por qué en un bosque ciertos árboles que eran más pequeños y que no les llegaban los rayos del sol podían seguir viviendo. Entonces les llamó eso la atención y quisieron estudiarlo. ¿Por qué pasaba eso? Si un árbol sin la luz del sol está destinado a morir. ¿Por qué? Porque los más grandes que estaban a su lado les tapaban los rayos del sol. Entonces descubrieron que en realidad ese árbol pequeño estaba subsistiendo porque los otros grandes que estaban a su lado lo estaban nutriendo. Por debajo, claro, a través de las raíces lo nutrían y lo lograban apoyar para que creciera. Entonces, una doctora que trabajó con nosotros en la Brigada Ecológica hizo una investigación con árboles micorriza, o sea, con árboles nodriza. Y plantaron arbolitos pequeños abajo y a la luz de un árbol nodriza. Y claro, pasó eso que tú dices. Se nutrieron, pudieron coexistir y algunos pudieron llegar a un poquito más adultos, pero igual, por ejemplo, en los romeros está todo el tema de la erosión, está el tema de las caminatas de la gente, están las motos. Lamentablemente no hay una regulación para eso. Entonces, si hubiera un camino, a lo mejor todo eso, o sea, podemos coexistir en paz y en armonía, pero tenemos que tener regulaciones para eso. Sobre eso mismo, ¿cuáles son nuestros riesgos o nuestras amenazas al medio ambiente acá en Granero? Primero que todo, la ignorancia. Yo creo que la ignorancia y el pensar que del patio para afuera no es mi casa y yo no me hago cargo, o sea, y eso sería la falta, la indiferencia. La ignorancia es lo que pasa, hacerte como que no existe el cambio climático, que muchos dicen, no, sí, eso es una invención. Falta de una política pública más certera tal vez. Entonces tengo harta fe en esta administración, que las cosas van a ser diferentes, que las organizaciones podamos hacer las actividades que queremos hacer, porque igual el municipio no funciona solo, necesita a su gente apoyando. Entonces yo creo que si logramos coordinar todas estas acciones, podemos restaurar Granero y podemos hacer lo que te dije en un principio, la oportunidad de crecer y que sea un centro de acción verde, que sea un centro turístico verde. Si podemos preservar el territorio. ¿Y en cuanto a empresas que hay acá en la hay comuna? Muchas empresas ¿Tenemos que amenazas, por ejemplo? Sí, amenazas por las de empresas, sí. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo gestiona o los residuos Nestlé, cómo los gestionan las empresas de Agrosuper? Tenemos allá Superpollo en el Cerro de la Soledad. En la noche, cuando uno mira el cerro, se ven las hileras de luces, ahí están todas estas empresas de carnes. Yo la verdad ahí desconozco cómo manejarán ellos sus residuos. Ahora se exige un prevencionista y un ingeniero medioambiental en todas las empresas. Yo me imagino que ellos cumplen con los requerimientos, pero bueno, siempre hay como robos de agua, creo yo, y contaminación de napa. Entonces, bueno, todo ahora amerita más conciencia de cada uno, porque los recursos son de todos. Y cuando tú me hablaste de la yesca además de producir gases de efecto invernadero, que es lo que pasa con la basura, además hay una filtración de lixiviados, porque cuando todo eso se junta empieza a secretar ciertos líquidos, son lixiviados, y esos lixiviados son como ácidos,
y ese ácido va perforando las napas y va contaminando las aguas submarinas. Entonces, las empresas, yo creo que pasa lo mismo. Nestlé también tiene gente que trabaja muy bien en el tema medioambiental y yo me imagino que cumplen con las regulaciones, como todas las otras empresas. ¿Existe aquí en Granero una mesa donde se sienten todos, por Mira, ejemplo, están las mesas, empresas, sí, grupos que tienen grupos de interés? Sí, están las mesas medioambientales, se han hecho conversatorios medioambientales, va muy poco público lamentablemente, muy pocas personas y muy pocas organizaciones. Así que falta más interés también. Yo creo que eso podría ser mucho mejor y llegar a nortes mucho más positivos y reconstructivos si las personas se interesaran más. Que eso también es un problema. La indiferencia, la ignorancia, la falta de educación ambiental. Porque si bien es cierto, ahora somos muchos más que protegemos el medio ambiente, que si tú miras, no sé, 30 años atrás había una persona, una loca que le llaman, que se amarraba un árbol, lo de Greenpeace tal vez, pero hoy en día hay muchas organizaciones que trabajan en pos de una restauración y una paz con el entorno. Somos muchos más, pero aún así somos pocos. ¿Y en la actualidad existe algún problema medioambiental en Granero que tú veas que está presente ahora? Hace un tiempo atrás hubo un problema medioambiental con, recuerdo que en La Vallica iban a instalar unos paneles solares. Y ahí se dio un conflicto con los vecinos. ¿Se instaló igual? Sí, se lo instalaron. Chocan dos premisas. Por un lado es, vamos a la energía renovable, entonces instalamos paneles solares. Cualquiera diría, oye, qué bueno, porque se están haciendo cosas por el medio ambiente. Pero por otro lado tenemos los vecinos que dicen, oye, esto genera un problema también a las zonas más habitadas. ¿Por qué? Porque refleja la luz del sol en las casas. No tengo idea qué otras cosas pueden pasar, pero me acuerdo que pero la verdad es que el impacto de los paneles solares es mínimo. Son más, a lo mejor más problemáticos los molinos de viento. A lo mejor es un poquito más problemático. Eso es un poco más porque a lo mejor las aves no, de repente, como no están acostumbradas a que vean ese tipo de molinos, a lo mejor van a chocar y van a morir más. ¿Tú recuerdas que se dio ese conflicto? No, sí, se me acuerdo. No sé, pero ¿sabéis cuál es el gran tema ahí con el asunto de los paneles solares? Que eso se va al sistema central, po. No se queda acá, esa energía al final no se queda acá en la zona. Ahora, el problema medioambiental serio que yo siento que hay acá en Granero es el mismo que tú mencionaste, que somos la quinta comuna que más residuos produce. Entonces yo creo que es un tremendo problema que hay acá de educación y de gestión de residuos. Y en el invierno el uso de la leña, por ejemplo. También en el invierno nuestro aire se contamina mucho. Sí, la contaminación es altísima. Hay programas gubernamentales, por ejemplo, que hemos visto el recambio el recambio de calefactores, el otro que han hecho también en las paredes, el revestimiento. Claro, el revestimiento, sí, pero es falta, verdad. Sí. Bueno, y las juntas de vecinos son las llamadas también a postular esos proyectos, porque ellas lo pueden hacer, lo pueden gestionar a través de organismos de OTEC que se llaman, que se dedican a postular estos fondos gubernamentales. Y las juntas de vecinos pueden hacer este proyecto para sus vecinos. Pero todo eso requiere gestión. Primero conocimiento y gestión. Y el otro problema grave creo que el que nos enfrentamos, que es el campesino joven, prácticamente no hay. Entonces los que están heredando el campo están vendiendo. Y eso también permite que muchas más empresas sigan creciendo acá en la zona. Y lo otro también que siento yo que es un riesgo, que es el campo habitacional, que se ha ampliado muchísimo sin los resguardos de dónde va a ir a parar todo eso. Por ejemplo, las aguas, dónde van a ir a parar esas aguas residuales, de dónde va a salir la luz para allá. Por ejemplo, las inundaciones, ¿te acuerdas de que quedó la embarrada para todas las poblaciones nuevas? Entonces el campo habitacional yo creo que se hizo sin un pladeco bien elaborado. Como tú dices, falta esa coordinación, falta sentarnos a la mesa y empezar a ver las distintas las mesas medioambientales, que como te digo, y es como todo lo que pasa con el tema medioambiental, que hay poca participación. Entonces necesitamos avanzar mucho porque estamos dando pasitos de bebé y esto era para ayer. Son temas súper graves que estamos muy atrasados. Loreto, ha sido muy interesante hasta el momento nuestra conversación, hay hartos desafíos, ¿verdad? Y ahora me gustaría llevarte a un ejercicio que nosotros siempre hacemos con los invitados en nuestro podcast, que se llama La Pila. Esta es una sección en donde yo te doy un concepto y tú, al igual como una pila, me mencionas el lado positivo y el lado negativo de ese concepto. Yeah. Me gustaría primero, quizás es bien personal esta para ti, pero todas las cosas tienen su lado bueno y su lado malo, ¿verdad? El Comité de Medio Ambiente.
¿cuál sería su lado bueno y también Comité su lado malo? medioambiental, lo positivo, las ganas y los profesionales que estábamos en ese comité. Lo negativo es que no hay gente ahora. Las ganas Se desarmó, o sea. se desarmó. Porque nosotros le dábamos vida, estábamos Vanessa González, que es la ingeniera medioambiental, estaba Nicolás Arce, que también es ingeniero, estaba yo, Vania Claret también, y Paula Aravena, que es profesora, bióloga también. Entonces nosotros le dábamos vida al comité, pues nosotros seguimos nuestros proyectos de vida y el comité se desarmó. Esto igual me preocupa un poco porque es pensar que en nuestra comuna como que nadie al parecer se está preocupando por el tema del medioambiental en estos momentos. Porque además tenemos una administración que está recién instalándose. Exactamente. Entonces estamos como un poco a la deriva en estos temas. Claro. Y ahora creo que está urge. Martín Traverso en la oficina de medio ambiente, que es un chiquillo súper pro, ingeniero medioambiental, que también es muy movido. Así que esperamos que él reactive el comité, porque nosotros ni tiempo ni energía para el comité en este momento, porque estamos en otras cosas. Pero ojalá las personas se motiven. Si esa es la falta de motivación, ahí está lo negativo. El siguiente concepto es el cobro de basura en graneros. ¿Por qué te lo voy a preguntar? Ya en los consejos municipales se está hablando de que próximamente a la gente, no sé si a toda la gente o a un sector de la población, hay que cobrarle por el retiro de la basura domiciliaria. ¿Pero la cantidad de kilos o da lo mismo? Eso no tengo idea. Lo que sí tengo idea es que acá están como todos de acuerdo que hay que hacerlo. Ya, pero no. Alcalde y concejales. Ya. Pero ¿qué es lo que estaría frenando eso? Es que hay que primero informarle a la gente, socializar de cómo se va a hacer y a quién se va a hacer. No sé si aún está definido o no, pero sería una parte de la población, en algún momento se le cobraría por el retiro de la basura. Esto también fue planteado por el alcalde anterior, no es tan nuevo, solo que en ese momento también los concejales se opusieron a esto porque decían, no, antes de hacer eso hay que socializarlo, hay que hacer partícipe a la gente. Pero como que nadie está diciendo, no hay que hacerlo. A Graneros aproximadamente le cuesta 60 millones mensuales el retiro de la basura domiciliaria. Si cuando dice la gente todo es gratis, no es todo gratis. No. Alguien lo tiene que pagar esa factura. En este caso es el municipio. Lo positivo del cobro de basura, yo pienso que sería si lo cobraran por kilaje. Y así la gente reciclaría más. O evitaría a lo mejor, o estaría más consciente con lo que usa. Porque si se cobrara por kilaje tal vez, pues a lo mejor si yo saco 5 kilos no me cobran, sobre 5 kilos me cobran, pienso yo. Y lo negativo de cobrar es que, bueno, nadie está en el bolsillo de la otra persona. Entonces no sé cómo lo va a enfrentar el público. Porque no creo que debería ser alguno. Yo creo que deberíamos pagar todos, creo yo. Entonces no sé. Yo creo que lo negativo es eso, que a lo mejor quién sí puede pagar y quién no puede pagar. Ahí uno no sabe las condiciones de cada cual. Ahí el tema es poner los incentivos correctos para que la gente no bote tanta basura. Yo creo que a mí eso me llama la atención. Claro, porque si tú dices ya, si tú reciclas tanto por ciento, a lo mejor que a mí se me... exento. Exacto, yo exento porque ya tengo menos de 5 kilos, por decirte algo, no sé en realidad. Pero por decirte algo yo tengo menos... Ahora, ¿esto puede fomentar que la gente salga en la noche con la bolsita, la deje en otro lado, pues? También. Entonces también podría pasar. ¿Qué pasa? Que yo he visto negocios, verdurerías, lamentablemente, que llenan la camioneta de cosas y la van a botar a la higuera, la van a botar allá a la Vega, van a botar todo eso a cualquier otra parte, en vez de compostar las verduras, ordenar las cajas y las bolsas, nada. Entonces va a ser muy interesante saber cómo se va a implementar. Claro, si lo hacen de manera inteligente, yo creo que podría resultar. Y por último, un concepto que me gustaría mencionarte es la Seremi de Medio Ambiente O'Higgins. ¿Cómo ha sido la relación de ustedes? ¿Qué es quizás hay cosas positivas con ellos, cosas negativas con ellos, o quizás no hay ningún acercamiento en realidad? Porque la Seremi de Medio Ambiente, bueno, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, lo que yo sé, tiene 2 fondos con recursos públicos para temas de medio ambiente. Primero es el Fondo para el Reciclaje, el FPR, que son para que postulen los municipios, y está el Fondo de Protección Ambiental, que es un fondo concursable para que distintas ONG puedan también acceder a recursos. Mira, lo bueno es que existan esos fondos, que exista la Seremi de Medio Ambiente, que se le da oportunidad a distintas organizaciones, me parece fantástico. Lo negativo es que es un fondo. Por ejemplo, son, no sé, los fondos de medio ambiente son 6 millones para, no sé, todas las comunas que van a postular. O sea, es uno solo el que se lo gana. Podrían ser 3. Eso es lo malo que encuentro, que es uno solo. Una sola persona, una sola organización se gana el fondo. Creo que es poco dinero.
Y aún así se pierde dinero, porque hay muchos fondos más de otras cosas que se pierden hoy en La Plata. Oye, una tema aparte que te quería mencionar, que en 2024 recién se creó la primera cooperativa regional de reciclaje en O'Higgins. Tiene un centro de acopio en la población Nelson Pereira, en Rancagua. Como tú lo mencionaste, siento que estamos llegando muy tarde a todo. O sea, recién el año pasado estamos creando organizaciones regionales. Esto todo era para ayer y se está haciendo hoy día. Entonces, si no nos apuramos, nos va a pillar una contaminación horrorosa. Son 240 millones de partículas en el año. De hecho, las enfermedades respiratorias matan más gente que el COVID. Imagínate tú, y eso, el 80%, busca el estudio, están provocados por la contaminación en el aire. La cantidad de microplásticos que estamos comiendo en la comida aumentó de un 20% hace 10 años atrás a un 55% ahora. Entonces, por eso nos enfermamos mucho más. Y el cáncer aumentó, como te decía, bueno, no tan solo en neonatos, sino que ya en las personas aumentó de un 15% que daba, ponte tú, el cáncer estomacal o el cáncer pulmonar, ahora aumentó a un 58%. Entonces es demasiado en tan poco tiempo. Y eso es producto de la contaminación tanto ambiental, del aire como de la comida. Entonces, ya ¿qué más esperamos para actuar? ¿Cómo te imaginas Graneros de aquí a unos 15, 20 años? ¿Cuál es tu proyección? ¿Cuál es tu proyección? Porque uno de los pilares de nuestro podcast también es preguntarnos qué soñamos. Entonces, ¿cómo lo proyectas tú de aquí a Graneros? ¿Cuál es tu deseo en realidad? Sí, mira, yo, como te dije desde el principio, una oportunidad. Graneros yo lo veo con sus cerros como parques nacionales, que sean centros de resguardo de flora y fauna, donde la gente venga, haga tour, que conozca, que resguarde, que proteja. Y hay lugares arqueológicos que están ahí, a la buena de Dios nomás. Entonces hay mucha historia dentro de nuestros lugares. Porque si bien es cierto, mucho tiempo se habló de que era la cuna del folclore, también siento que puede ser un centro turístico. De turismo responsable, de turismo amable, como ya se está hablando el concepto ahora. También de gastronomía, de ferias artesanales. Yo creo que acá hay muchos artesanos, siento que hay muchos artesanos muy potentes. Por ejemplo, Vania Claret, que es una escultura tremenda, que preparó muchas de las esculturas en piedra que se pusieron en este último año. Podrían tener una galería las personas, los chiquillos que son artesanos, tener una galería, un centro de eventos. O sea, me imagino a Graneros como un centro cultural impresionante, como un lugar donde yo piense, hoy ¿dónde puedo ir en Santiago? ¿Dónde puedo ir a comer algo rico y pasarla bien durante el día? Vamos a Graneros. Estamos en el tren a 45 minutos. Ahora la gente se va a Rancagua. Yo siempre he imaginado que ese cerro, el Cerro La Soledad, ese sector, tiene mucho potencial, por ejemplo, para desarrollar cabalgata, por eso te decía, canopy, un parque, claro. Un parque nacional, como hizo Tompkins en el sur. Acá en Graneros lo podemos tener. Sí, los cerros son hermosos. No sé si tú has hecho trekking por acá. Sí, me ha tocado, o sea, poquito, pero no, yo he hecho muchos trekking y he conocido lugares impresionantes. Y el agüita ya cristalina, fabulosa. Entonces necesitamos hacer ese tipo de turismo responsable, ecológico. Y rescatar nuestro lugar, restaurar el cerro, reforestarlo. Hay una parte del cerrito que es de la municipalidad, que esperamos ahora con esta nueva administración poder trabajarla, poder restaurarla, reforestarla. Hay una granja también que, si bien es cierto, todo el abono orgánico que queda ahí no se estaba utilizando. El otro día estábamos conversando con la persona que quedó a cargo de la DAO y él es ingeniero forestal, me comentaba. Entonces él también tiene toda esa idea de utilizar todo eso para el compostaje, como estábamos hablando. La DAO es la Dirección de Aseo y Ornato sí. Municipal de Graneros, para que nos escuche. Sí, muy interesante también todo ese potencial que tiene Graneros. Sí, Graneros. Y no arrancarte para otros lados. Hay un domingo que fome estar en Graneros. No, por favor, qué cosa más entretenida estar en Graneros. Tenemos harto, eso es lo importante, que al final tenemos harto trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Y eso me entusiasma un montón, fíjate, una oportunidad. Es que soy una optimista, la verdad. Me autodenomino como optimista, aunque de repente me caigo, me saco la porquería, pero me paro y digo, esta era una oportunidad.
Recuerdo que la administración anterior también hizo como una propuesta, pero nunca la concretó, era de hacer un mirador astronómico ahí en el cerro también, en el Cerro La Soledad donde está la granja. Yo creo que también sería interesante explorar una disciplina como esa, muy interesante, sobre todo para los niños cuando tú le hablas de planetas, de estrellas. Les vuela la cabeza. Lo veo con mi hijo que tiene 6 años, entonces es muy interesante para ellos todos esos temas. Sí, yo creo que Graneros tiene una tremenda oportunidad de seguir creciendo, aparte que somos más de 35.000 habitantes ahora. Pero por ejemplo, nosotros hacemos aula nativa, nosotros como Fundación Loica hacemos aula nativa y la gente que llega es de Rancagua. Entonces digo yo, pucha, ¿cómo no les interesa conocer su propio cerrito? Mi hijo está en segundo básico también y él va al cerro y le cuenta a sus compañeros y vimos pajaritos, vimos esto, vimos lo otro. Y los niños, no, yo estaba jugando Play. Entonces también hay un tema que el niño pasa más encerrado. ¿Y cómo se pueden enterar la gente de sus proyectos, de bueno, sus que actividades? visiten nuestras páginas, por favor, Salvar Nuestro Hoy en Instagram, Fundación Loica, visiten las páginas y mostramos todo lo que hacemos. Y generalmente estamos reposteando los afiches para nuestras actividades, por ejemplo, el servicio de reciclaje domiciliario, tenemos una caminata a la Leonera, vamos a llegar a la Agüita con los niños. Así que inscríbanse con nosotros, siempre estamos haciendo enseñanza en la naturaleza, siempre. El año pasado, 2024, hicimos talleres de huerto que fueron súper entretenidos. Tuvimos 10 niños y llegamos el último día de taller y fuimos al cerro. Hicimos una caminata para que el niño pudiera identificar los tipos de suelo, lo que te decía, por el suelo arcilloso, el suelo franco, ¿cierto? El suelo que ya está más ácido tal vez. Entonces, para que los niños pudieran identificar el distinto tipo de tierra, donde sí se puede plantar, donde es necesario abonar. Así que fuimos allá a la madre, pues, fuimos al cerrito. Qué bueno, porque yo creo que las nuevas generaciones, los niños sobre todo, son los que hay que cambiar el chip. Ellos son los llamados un poco, con la responsabilidad también, un poco a cambiar este mundo. De hecho, yo leía que los grandes creadores de, por ejemplo, de empresarios que son multimillonarios y que trabajan con la tecnología digital así a cada minuto, tienen a sus hijos en colegios donde no usan tecnología. Imagínate, qué paradojal. Sí, pues, y uno que le pasa al niño el celular a los 3 meses, ya cuando puede sostenerlo, no. Leía un artículo que los niños no, entre los 3 meses y los 2 años de vida, no debería tocar un celular en lo absoluto. ¿No dicen que recién a los 12 habría que dar su primera, O sea, tener su ahora primera es tablet? como difícil que los niños entre los 5 años tomen el celular, pero muy medido el tiempo y sácalos al cerro, a la calle, que mire, que explore, que se meta al barro. Necesitamos más naturaleza, señores y señores. Pues eso Te calma la vida, te nutre el alma. Hay una cura que se llama Chirinyaku, que es un baño de bosque. El baño de bosque te aumenta los nutrientes en el cuerpo, está comprobado. Que tú te vas sin dispositivos tecnológicos, te sumerges en el bosque y tu sistema de defensa aumenta. Imagínate, tus pensamientos agobiantes disminuyen y tus aminoácidos en el cuerpo te nutren. Entonces es una cura completa a través del bosque. Abraza un árbol, el árbol se conecta contigo. ¿Sabían ustedes que somos un 64% el mismo ADN de un árbol? Lo encuentro increíble, bueno, pero un 64% es demasiado. No yendo más lejos, a quienes también son amantes de la ciencia, cuando hacen un estudio químico de nuestro cuerpo se compone solo de cosas que están en la tierra, naturaleza, en la naturaleza. Pues, sí, obviamente. No somos distintos a la naturaleza. Claro, somos H2O, yo estoy hablando CO2, somos O. Estoy hablando de ciencia, ni siquiera estoy hablando de algo que abstracto, estoy hablando de ciencia. Pero imagínate un 64% igual que una planta, o sea, y un 98% igual que los chimpancés, o sea, imagínate. Ese 2% es la tremenda diferencia. Somos hermanos, venimos de un ancestro común según la ciencia, porque después nos olvidamos el uno del otro. Y yo creo que donde nos separamos de la raíz, donde queda la escoba, donde nos hacemos tan apersonales. Yo se me olvida que la otra persona que está ahí me ocupo de lo mío. Así que bueno, ese es un llamado también a nuestras autoridades, a la gente también y a las autoridades a participar más, a los niños que salgan de las casas a las calles, y nuestras autoridades a que Graneros también sea una ciudad que dé oportunidades para hacer actividades al aire libre. Sin duda alguna. Para que nuestros niños puedan salir del celular, puedan salir de la Play
y conectémonos encontrémonos en realidad en la ciudad. Salgamos encontrémonos y en Granero. Encontrémonos, llámenme para sus residuos. Aquí estamos. Bueno, Loreto, te agradecemos. Llegamos al final de nuestro capítulo. Ha sido muy interesante. Quedaron bastante temas por seguir revisando, profundizando también. Pero es la idea de este podcast, es incentivar la conversación, sembrar la semillita para que sigamos nosotros los granerinos hablando y conociendo sobre lo que hacemos, lo que soñamos y por supuesto lo que pensamos. Por eso te agradecemos por haber salido con nosotros a dar esta vuelta a la plaza. Gracias, muchas gracias, le agradezco un montón la invitación, le ha pasado súper, qué rico que pudimos conversar y dar esta vuelta por la plaza. Nos vemos en una próxima vuelta. Gracias. Esto fue Una Vuelta a la Plaza Podcast.